CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. El Trazo. Acercarte a mí como un retrato fiel. Dibujando historias, conectando almas. El mundo del diseño en las diferentes ramas del arte. Todos los martes de 18:30 a 19:30 horas. El Trazo. Si vacilas, perdés. Conducción: Germana Quistapase. UMT Producciones. Hace 5 años, Vidalita, que son años negros. El jefe exilado, Vidalita, nos manda al imperio. Son 5 años que muestran las fisuras en la gente, orientales que complotan y orientales que se venden. En el cielo de la patria trazan sus círculos negros los cuervos que están campeando la carroña del imperio. Mas por suerte hay hombres puros, hay hombres de cerno entero, que no los pudre el halago, ni los ablanda el dinero. La libertad encadenada deja de sentir temores. Por la oscuridad del río viene gente en 2 lanchones. Al borde de la playa de la Graciada bajan de las lanchas de madrugada, despliegan la bandera, libertad o muerte, dispuestos a jugarse la misma suerte. Un bramido de toros raja el otoño cuando todos contestan si Juan Antonio. A la huella y aquí termina el apodo vallano de Cisplatina. La 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 la, el apodo vallano de Cisplatina. Buenas tardes, audiencia, amigos de El Trazo, este programa que dibuja historias y conecta almas. Bienvenidos al programa número 2 desde el estudio A. Tiene varios estudios la Fénix, esta querida emisora popular del Uruguay. Javier Caraballo en consola, acompañando a Alejo Leguizamón, que después se suma al trabajo de él a las 19 horas. En mesa de trabajo, 2 queridísimos compañeros y profesionales de cada uno en su métier. El profesor Álvaro García, docente de historia, amigo, bienvenido. ¿Cómo le va, Quistapache? Muy bien, muy descontracturado acá en este programa. Lo quiero felicitar, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, porque la primera, en el programa anterior estuve como escucha, y hoy me sumo como humilde colaborador. Bueno, y la verdad que lo quiero felicitar, ya lo hice en privado, pero lo quiero felicitar en público. Al éter. En el éter. Porque realmente usted es un forjador. Bueno, le agradezco mucho, me hace emocionar. Todavía no estamos saliendo por streaming, si no verían la cara de felicidad que tengo. Y primero porque estén acá acompañándome, y acá a mi izquierda, ¿quién está? El retorno de un grande, un dandy de la Ciudad Vieja, el señor Antonio Maciel, bienvenido. Perdón, ¿dónde está el grande? Hace dandy, alusión a mí. dandy. Usted es muy generoso. Bueno, bienvenido, Apache. Un retorno muy esperado. El forjador de siempre. Bueno, muchas gracias, y lo felicito. Yo escuché el primer programa en su momento, y me encantó, estuvo muy bueno, muy interesante. Y bueno, le auguro todos los éxitos del caso. Bueno, muchas gracias. Como siempre tenemos algún saludo en el segundo bloque, algún saludo de la audiencia. En este caso nos mandó un saludo y una pregunta para usted, profe García, pero va para el segundo bloque, del señor Eduardo West.
responsable de Motorcico, un programa que salía aquí en la Fénix, ahora está saliendo exclusivamente por streaming. Motorcico, muy interesante. Si pueden unirse al canal y suscribirse, ¿no? Para darle la mano que corresponde al amigo Eduardo. En el segundo bloque, luego de la pausa, el saludo y una pregunta sobre el tema que vamos a tratar hoy en esta mesa de trabajo, que creo que es muy importante. El 19 de abril pasado se conmemoraron 200 años de la Cruzada Libertadora. Exactamente. ¿No? El arribo a la playa de Graciada. Bueno, ahora vamos a hablar en concreto de Juan Antonio de la Valleja y en principio 33 orientales, pero tenemos data que eran más, de diferente nacionalidad. Bueno, vamos a ahondar en eso, y creo que es muy importante compartir con la audiencia un poco de historia, de data, sobre este evento que fue el comienzo para llegar a la declaratoria de la independencia, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Yo creo que es importante para que mucha gente, muchos jóvenes, conozcan la historia de su país y conozcan que, como se decía, ¿no?, la proclama libertad o muerte era en serio, se jugaba en la vida. Sí, aparte vio que esos aniversarios redondos, además bicentenarios, ¿no?, sesquicentenarios, 150 años, 200 años, 100 años, es como que nos hacen siempre retrotraernos necesariamente, nos hacen echar la mirada hacia atrás. Ahí es donde creo que tenemos que tener también nosotros, digo nosotros, capaz que los dedicados más al tema, no sé, historia, o los que se han dedicado más a la investigación, etcétera, tener la habilidad de lograr hacer entender determinadas coordenadas históricas, determinados hitos, que por supuesto tienen sus revisiones, porque la historia obviamente va cambiando la mirada, ¿no? De resaltar la importancia, porque nosotros hablamos de la Cruzada Libertadora, de los 33, estamos hablando de nuestro origen, ¿no? Y estamos hablando además de, como decíamos hoy fuera de micrófono, de nuestra región. Estamos hablando de cómo en aquella época, hace 200 años ya, que no es nada en términos históricos, aclarémoslo, porque en términos cronológicos es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. En realidad, ¿qué visión tenían aquellos orientales que cruzaron el río Uruguay de lo que iba a ser este país, ¿no? O este territorio, en realidad. Ni siquiera éramos país en ese momento. Claro. Exactamente. Entonces, no se llega a comprender exactamente el origen de nuestro país, de nuestra nacionalidad, diríamos así, sin estudiar el contexto Claro. regional en el que se inscriben los diversos actos históricos. Claro. En el caso del desembarco de los 33 orientales. Y después lo interesante también es la disputa de fechas, ¿no? Ajá, tal cual. O sea, la disputa por las fechas. Que eso es un tema que daría para... ¿Va a empezar por ahí No, yo voy a empezar voy a hacer simplemente una Somos especie todos de... oídos, comience. Ah, ya podemos Sí, comenzar. adelante, ¿Cómo adelante. no? Bueno, Son las 18 horas 40 minutos. tengo hasta las 3, 4 de la mañana. 3, 4 de la mañana, Bien, tranquilamente ¿Por acá. qué hasta tan temprano? Usted es un hombre de la noche. Exactamente. Y el dandy... Después de determinada hora uno se pone más lúcido. ¿Es cierto mucho que a mejor. usted le gira la cabeza como el búho? De alguna forma. ¿360? Sí, 360, totalmente. La mirada también. El tema es tener esa visión panorámica de las cosas. Le veo más pinta de mochuelo, bueno, de búho pequeño, ¿verdad? usted ve con esos ojos que... Pero hay visiones ¿Usted que... no extrañaba esta bien distintas. soltura que tenemos acá en el trazo? Por supuesto. ¿Eh? Siempre Que nos rememora épocas creía de antes. en algo así más distendido, Distendido, más más. suelto. Pero siempre más hablando en libre. serio del Pero del siempre tema hablando que en serio, traemos, ¿no? Indudable. Indudable. Adelante, Bueno, Graciela. saben, yo traje, he escuchado algunas cosas sobre el desembarco en estos días, ¿no? En algunos medios de comunicación. Primero quiero hacer ya que tengo este espacio, este humilde espacio, me está empezando a preocupar, capaz que después la realidad me tapa los ojos, pero me está empezando a preocupar la poca visibilidad del tema del desembarco de los 33 orientales. Es decir, se hizo obviamente el acto en La Graciada, etcétera. No hay mucho movimiento, ¿eh? Desde el punto de vista oficial. No pretendo haber un desfile por 18 de julio recordando viejas épocas, etcétera, pero me parece a mí que hay poco movimiento
en términos académicos, en términos historiográficos, en términos oficiales, me refiero a recordación, actos, alguna conferencia, algún movimiento, no sé, capaz que estoy equivocado, ¿no? Y me Le voy a hacer una pregunta que viene al caso. Usted que es docente en el estudiantado de la edad que usted da clases, ¿cómo valoran este tema o simplemente pasa y nada más? No, lo que pasa que a mí me parece que siempre le damos palo, entre comillas, al estudiantado. Entonces decimos, los jóvenes no saben. En una misma bolsa todo. Claro. ¿no? Claro. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahí le voy a dar un palo a mi gremio. Somos los docentes los que no damos al tema que corresponde. La importancia que Porque corresponde. al alumno no le podemos pedir que sepa. Le tenemos que dar nosotros el tema. Exactamente, y más en este caso... Capaz que me preocupa que alguien de 40 años no tenga ni idea que es el 19 de claro, abril. tratándose de una fecha cerrada, digamos. Claro. 200 años de los hechos históricos del 25, ¿no? Claro. Entonces, es una cosa que debiera mire que tener uno- otro relieve, Claro. se me ocurre. Uno habla, por ejemplo, con algunos docentes. No, yo no doy ese tema. No llego en el programa, ¿no? El famoso no llego. El famoso no llego, no El llego programa. en el... Entonces ahí es donde hay que hacer el énfasis. Al alumno, no, el alumno ¿qué va a saber? Pero en el caso que tú decís, si no llegan al 1825, ¿hasta qué año llegan? Y bueno, yo hace mucho tiempo que... Ese tema, por ejemplo, estaba en el curso de segundo del liceo. Yo hace mucho tiempo que no doy segundo. Y Pero yo hasta hace poco tenía noticias de que había profesores que se detenían más en hablar del Renacimiento y Leonardo da Vinci que no sé, en el artiguismo, por ejemplo. Ponían énfasis en... Claro. En lo que Que no deja de llamaríamos ser No, yo importante no ese estoy, tema, no estoy diciendo que no sea No, importante, por exacto. supuesto. Pero en la digo, historia universal y no en la historia nacional, y diríamos. claro, después claro, yo qué sé, yo tengo cursos de quinto año de liceo, que ahí se vuelve a dar el tema, y uno habla de los 33 orientales y nadie sabe. Y alguno me dice, yo lo vi en la escuela. Entonces ahí es donde yo digo, ojo con decirle a los jóvenes que no saben. Tenemos que hacer énfasis en la educación, en la historia nacional, en la comprensión del espacio geográfico, regional, en los procesos históricos largos, o sea, este proceso mismo de la cruzada del Libertadora, y metiéndome directamente con el tema, Sí. Es un proceso largo. O sea, uno dice la cruzada libertadora 19 de abril de 1825, cruzaron los 33 orientales. Un proceso que demoró muchísimo tiempo. Primero, no nos podemos extender acá, pero si uno se va para atrás, primero tiene que pensar en Artigas, ¿no? Y la visión regional justamente de Artigas cuando habla de la Liga Federal, de la incorporación de las provincias orientales a las provincias unidas del Río de la Plata, y de la influencia que podía tener la provincia oriental como centro geográfico estratégico, pensando en el puerto, pensando en la provisión de ganado, que siempre fue un motivo de atracción, en el contexto de esas provincias. Yo hay una fecha que seleccioné que me parece como, no digo que sea el arranque, pero es por lo menos una fecha que uno podría tomar como referencia para pensar en cuándo empieza a generarse esta idea de la cruzada, que es el 28 de febrero de 1824, cuando la provincia oriental se transforma en una de las provincias o estados del Imperio del Brasil. A partir de ahí dejamos de ser dominados por los portugueses y pasamos a ser dominados por los brasileros. En el fuerte se baja la bandera del Imperio de Portugal y se sube la de el Imperio del Brasil, que no era la misma de ahora. Luego del grito de Ipiranga. Exactamente, me lo sacó de la... Luego del grito de Ipiranga Luego y de la Ipiranga. de la famosa independencia del Brasil de Portugal. Allá se va el rey de Portugal para Portugal de nuevo, queda su hijo Pedro, cuando dice Eufico, ¿no? Y dijo, eu me quedo, ¿no? Yo me quedo, y se quedó. Ahí empieza esta historia, o por lo menos, a ver, no es que empiece, pero digo, es donde uno puede visualizar un poco el germen de todo esto, porque Lecor, que ya lo conocíamos acá en la provincia oriental, estaba al mando de la provincia en la época de los lusitanos, es decir, los portugueses. Lo que pasa es que Lecor adhiere a Pedro I y se queda como representante de Brasil. Aplica un gobierno donde aumenta los impuestos de los estancieros, empieza a perseguir a algunos orientales que empiezan a ver al gobierno brasilero con cierto resquemor, es decir, está todo bien con los portugueses, con los brasileros no sé, y los echa, los destierra, y muchos se van para Buenos Aires.
y la política esa autoritaria de Lecor a algunos los empieza a molestar. Entonces, ahí comienza, desde Buenos Aires, a gestarse, finales de 1824, se empiezan a gestar varias reuniones, entre los que había exiliados de la época de Artigas. Recordemos que Artigas fue derrotado en 1820 de forma definitiva, allí es cuando se va para Paraguay. Se van muchos de los desterrados por Lecor en 1824 para Buenos Aires. Recordemos que se van para Buenos Aires porque es la ciudad más cercana, ¿no? Y los estancieros que empiezan a recibir los aumentos de impuestos, no les gusta esa política impositiva de Lecor. No ven con malos ojos que venga un ejército a invadir la provincia oriental y a los brasileros los saque. Y eso es lo que empieza a pasar entonces desde Buenos Aires, donde se empiezan a organizar grupos que empiezan a planificar una invasión. Porque la Cruzada Libertadora, en definitiva, es un acto de invasión. Invasión de orientales que estaban exiliados hacia el territorio patrio, como se podía decir en aquella época. De hecho, se hablaba de los patriotas, ¿no? Para volver a expulsar a los brasileros y volver a tomar el control de la provincia oriental. Allí es donde La Valleja alquila el famoso saladero de Pascual Costa, que era un saladero que había en Buenos Aires, y empieza una campaña no solo de planificación militar, sino de recolección de fondos. Había que juntar plata, había que juntar barcos, había que juntar armas. Muchos saladeristas de Buenos Aires aportan dinero. Uno podría pensar, ¿y por qué un saladerista que vive en Buenos Aires aporta plata para la Cruzada Libertadora? Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato. La atracción de la banda oriental siempre fue el ganado. El saladerista vive del aprovisionamiento de vacas. El saladerista es el que produce tasajo, ¿verdad? Sí, el tasajo. Entonces, para esos saladeristas porteños, aportar capital para la Cruzada Libertadora y sacarse a los brasileros era asegurarse nuevamente por parte de Buenos Aires el control del territorio de la provincia oriental. Se requería, digamos, del concurso de la banda oriental, de la provincia oriental, de alguna forma, ¿no? Exacto. De la pradera. Claro, exacto, porque la provincia oriental era vista como una especie de gran estancia, reservorio de ganado vacuno para Buenos Aires. Esa era la realidad. Entonces, ahí hay un interés muy importante por el ganado vacuno. No hay que perder de vista eso. Es decir, romanticemos la cruzada, está todo bien, libertad o muerte. Pero también había intereses económicos muy importantes. ¿Cuál era? La vaca. Esa es la realidad. Entonces, ahí eso no hay que perderlo de vista. ¿Tá? Y después, bueno, está la famosa, ahí sí, el operativo, ¿no?, de la cruzada. Finalmente, el 1 de abril de 1825... se empieza a organizar, salen de la playa de San Isidro, lo que hoy sería San Isidro en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí empiezan a navegar entre el delta del Paraná, empiezan a parar incluso en alguna de las pequeñas islas, hacen campamentos, ¿verdad? Claro, una cruzada compleja, había que tener cuidado porque había barcos brasileros en el río Uruguay y en la desembocadura con el río de la Plata, barcos vigilando, ¿no? Entonces había que ir despacio, no era cuestión de salir y listo, además de que era un viaje largo, ¿no? Porque para hacerlo a mano, imagínense que navegar remando estaba complicado. Inclusive en la previa de Buenos Aires había, no sé, llamarlo espías brasileros que ya habían pispeado, por decir algo, que había movimientos tipo de invasión. Exacto, aclaremos que Lecor tenía claro que se estaba preparando un movimiento que iba a venir a la provincia oriental, movimiento que Lecor en principio incluso hasta medio dejó de lado, no le dio mucho corte, pensó que iba a ser escaso además en cuanto a presencia. Sí, lo subestimó, diríamos. Lo subestimó exactamente, y como que se tenía fe de que lo iba a frenar antes o de que directamente no se iba a producir. A ver, conspiraciones había permanentemente. Entonces, en la historia. Claro, entonces en realidad Lecor como que confiaba en que eso lo iba a poder sortear fácilmente. Bueno, no fue así. Y el 18 de abril finalmente se hace la cruzada definitiva, se organiza en la noche, los orientales llegan el 19 en la mañana muy temprano, al amanecer, llegan a la playa de La Graciada, actual departamento de Soriano,
Y ahí llegan Rivera junto con Manuel Oribe, La Valleja. Con Manuel Oribe. Rivera los estaba esperando acá, ¿verdad? Rivera en aquel momento era comandante de la campaña, designado por Lecor. Ahí se produce lo que se conoce como el famoso abrazo del Monzón, o el abrazo de los compadres, ¿no? Uh-huh. Se le dice abrazo del Monzón porque fue a orillas del arroyo Monzón. A ver, polémica figura de Rivera, un Rivera que además fue artiguista, después fue portugués, después fue brasilero, siempre actuó junto con Lecor. Sí, fue muy versátil. Fue muy versátil. Rivera fue uno de los estancieros que en realidad no estuvo muy de acuerdo con los impuestos que le cobraba Lecor, ¿no? Claro. O sea, porque a ver, recordemos que ¿quién era Rivera? Rivera era un estanciero. O sea, era un rico estanciero que ya tenía unas grandes un Maciel de la época. Exactamente. Un dandy de la ciudad. Para decirlo en escasas palabras, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, Rivera fue clave en esto. Porque también uno cree que los 33 cruzan y son 33 que salen corriendo. Podemos hablar del número, ¿no? Después vamos a hablar del número, pero son 33 que salen corriendo y empiezan a conquistar. A ver, estamos hablando de que Rivera los esperaba con 2.000 caballos y 1.000 y pico de personas, ¿no? Eso le iba a comentar, a poner arriba de la mesa el tema de los caballos o la caballería, que era fundamental, más que importante. Sí, era fundamental. Sin dudas. Un grupo invasor sin caballos en esa época, no, era imposible que ganara. Totalmente. Y bueno, y después, a ver, se produce todo. A ver, hubo un juramento en la playa y no sé qué. Yo qué sé. Bueno, hay que dar un poquito de... Hay que darle un poco de color. Eso forma parte de alguna manera de una mitología. De la mitología, de esa rituálica patriótica que después incluso se va creando. Sin duda que Juan Manuel Blanes ahí tiene mucho que ver en esa construcción. Justamente, sí, y la historiografía patriótica, digamos, también tiene mucha cuestión, porque había que darle un poco de fervor a eso. A ver, si uno analiza el acontecimiento, no tiene mucho fervor. Claro. En realidad, la cruzada, La Valleja cruza, llega, Rivera le proporciona los caballos, recorren pueblos desde lo que hoy sería Soriano, que en aquella época también lo era Villa Soriano, recorren desde Soriano hasta Montevideo, y en los pueblos que van parando, justamente gente, ¿no? se va sumando gente, hacen la proclama, hablan de la libertad y la muerte, hablan de sacar a los brasileros, pero no encuentran mucha resistencia. Los brasileros tenían pocas guarniciones militares en el campo y por lo tanto no hay enfrentamientos, ni batallas, ni grandes guerras. ¿Me explico? Sí, clarísimo. De hecho, llegan a Montevideo, instalan un campamento y un sitio en el Cerrito de la Victoria, lugar de Montevideo Alto, donde se podía divisar a la ciudad. Recordemos que Montevideo estaba amurallada. Ahí La Valleja deja Oribe y La Valleja se va para Florida. Y es en Florida donde La Valleja instala el día 14 de junio de 1825 el famoso gobierno provisorio. Que ahí es donde se gestan después las leyes de 1825. Del 25 de agosto del Exactamente. 25. Yo no sé si es la edad que tengo, pero realmente me está emocionando este relato que está haciendo. Y ustedes... Porque Sí, debe ser la edad. es un relato vívido. Vívido, parece que viéramos. Ahora, después de la pausa, vamos a hablar desembarcando. en particular del cuadro de Blanes, que es de día el cuadro, no sé, digo, se dieron cuenta que la proclama no fue de día, fue de noche. Hay otro cuadro de otra pintora mucho más antigua que es de noche, pero después de la pausa... Igual puedo hablar ¿Sí? del día o la noche. Por eso. Indudablemente ¿Quién habría sabe qué sido puede decir el este día o la noche del 19 de abril, seguramente medianoche, igual. Punto. Claro, exactamente. La noche justo ahí. Exactamente. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, se está acercando la pausa, ¿eh? Qué increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Hagamos lugar a la pausa. Ya veo de reojo, porque la visión perimetral mía es muy buena, veo la juventud en la consola que cambió por Javier Caraballo, Alejo Leguizamón, está ahí, Alejo Charpentier, nuestro querido amigo, a cargo de la consola, 18 horas 56 minutos. Ya se nos fue casi todo el programa. Ya no, nos queda algún tema musical nos queda más. lo principal, el desarrollo de todo esto. Pero esto fue un puntapié que dio acá el profesor Álvaro García, un Antonio Maciel, muy sabio, con su retorno a la Fénix y a este espacio del trazo. Vamos con otro tema musical y volvemos con más data de la cruzada y algún dato de la pintura, de Blanes y le adelanto el nombre de la otra pintora. Sí, una mujer, Josefa Palacios. Vamos a la pausa y venimos. Arriba los corazones que rompan los bordoneos, es el sol de un centenario que hoy besa Montevideo.
Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997, con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Motor Love. Viví tu camino. Viví con actitud. Ropa y accesorios. Nos encontrás en Punta Carreta Shopping y Punta Shopping. En Instagram, @motorlove3. www.motorlove.uy. Canteros de Caná. Vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095-032-068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monoblock de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094-409-352. En Instagram, @aluquealuminio. www.aluquesrl.com. AFMU, Asociación de Futmesa del Uruguay, inspirado en el viejo fútbol con botones. Los esperamos a practicar este deporte de mesa en la cantina del Club Capurro, Capurro 922, con la excelente atención de Marga y Alberto. Contacto 099 18 31 93. Fénix cambia sin perder la esencia. Y ahora nos puede escuchar desde su celular, bajando nuestra aplicación. Búscanos en Play Store como Radio Fénix 1330 AM y llévenos siempre en su celular, esté donde esté. Radio Fénix 1330 AM. Mirad, del Uruguay en las espumas, del Uruguay querido, brota un rayo de luz desconocido que desgarrando el seno de las brumas atraviesa la noche del olvido. Despiertan los barqueros, ya es la hora, y al chocar de los remos sobre el río, alzan la barcarola de la aurora, de ritmo audaz y cadencioso brío, la eterna barcarola redentora. Y despiertan los cantos olvidados que en el juncal dormían, los que en el bosque errantes se escondían, los que en las nieblas mudos se arropaban. Pisan la frente del húmedo arenal 33 hombres, 33 hombres que mi mente adora, encarnación, viviente melodía, liana triunfal, leyenda redentora del alma heroica de la patria mía. Venimos de la pausa, única pausa de esta hora dedicada al trazo, el programa que comenzó el martes pasado y bueno, esperemos que tenga una larga vida
y siempre van a estar Así presentes será. como invitados. Así será. Mis queridísimos amigos. El Los trazo quiero casi ojalá que tenga larga los vida. quiero casi Nosotros como no sé. hermanos, no sé por qué. Bueno, Tengo una sensación ahí interna, ¿no? Que Los haya quiero. un trazo indeleble y que siempre estemos. Perfecto. que nunca nosotros falte. también lo queremos, Germán. Bueno, muchas gracias. Te Me están haciendo quebrar. te queremos mucho. ¿Me quebré? Está mimoso hoy, Germán. Está muy sensible. Muy ¿Quiere que le sensible. diga quién Tal estamos vez sean escuchando? los años que tiene. Sí, sí. Es verdad, uno Cuando cuanto yo más llegué, años... cuando sí, yo sí. llegué a su edad, tal vez sea como usted. Puede ser. Es verdad, soy el más viejito de la mesa. Yo espero que no. Bueno, No, usted pero- es muy joven. No, pero no llegar a. Si la audiencia viera a ser cómo tan está vestido sensible. usted y cómo No, estamos pero- vestidos No, nosotros, pero estoy vestido así por razones. está médicas. deportivamente vestido. Nosotros Está somos, perfecto. parece que vamos a alguna reunión o venimos de alguna reunión. no sé a dónde va a ir usted. No, yo sé vine de a una reunión dónde que la pienso tengo todos ir. los martes en mi trabajo, Ah. que me dijeron que tengo que ir vestido decentemente. Sí, yo tuve Entonces vengo así. una reunión también y pienso tener otra en un rato. Y por eso vine así. digamos. 19 horas 4 minutos, 23 grados la temperatura en Yo con Montevideo. suerte si me abren la puerta de casa, que la tengo que abrir yo en realidad, porque no hay nadie. Si tiene me la, llave, conformo. tiene la llave de su casa. Creo que sí. Tiene Bueno, llaves apropiadas. Exactamente. Estamos escuchando a una cantante nacida en Pan de Azúcar en el año 64, Mariela Beltrán, con otro tema relacionado al tema de hoy de la Cruzada Libertadora. Seguimos, el profe, ¿por dónde vamos? Bueno, Me si gustaría quiere, hablar del tema de la pintura de Blanes y la otra pintura que les dije. ¿Qué le parece? maravilloso, porque es una pintura espectacular. Uno cuando la mira queda como metido adentro, ¿no? Parece como que va a decir, sí juro. Es una maravilla, verdaderamente, ¿no? Que está, la mayoría de la gente sabe, pero está en el Museo Blanes, en Millán, ¿no? En la calle En Millán. Millán. Ahí cerquita del arroyo, ¿no? Exactamente, sí. En el Arroyo Miguelet. Miguelet, exactamente. Ahí En se el puede Parque de las visitar. Duranas. Se puede visitar esta pintura que tiene, le digo exactamente, 311 centímetros por 564 centímetros. Se realizó en tela entre el periodo, según la data que pude averiguar, 1875 y 78, por Blanes, el pintor de la patria, ¿no? Juan Manuel Blanes. Juan Manuel Blanes. Un hombre 1830, de fe, 1900. porque Exactamente, pintaba. Él totalmente, creía en totalmente. su arte. Un hombre que tenía fe en su arte. No en vano se le dice el pintor de la patria, entre otras cosas, porque fue por encargo, ¿no? Pero por encargo del gobierno, ¿no? O de los gobiernos, pero fue el creador, desde el punto de vista por lo menos pictórico, de la nacionalidad. Es decir, de aquello que a los uruguayos nos podía unir, y además de aquello que podía estar por fuera de los partidos políticos, ¿no? O sea, de Exactamente. las luchas político-partidarias. De alguna forma contribuyó a la creación de un mito fundacional Sí, claro. para nuestro país. Que toda sociedad precisa, ¿eh? O sea, más allá de los análisis que después haga la historia. Remontémonos, por ejemplo, a Roma y su Claro. mito fundacional. Exacto. Y Rómulo así y Remo. ocurre en las diversas civilizaciones, ciudades, estados. Es Todos lo que requieren de cohesiona, esa. ¿no? Es lo que une, es lo que unifica. O sea, Es la argamasa. unifica, por Exactamente. ejemplo, la Cruzada Libertadora, unifica Artigas. El Artigas en la Puerta de la Ciudadela, eso meritaría Claro. ni que hablar otro análisis, otro programa, pero ya nos vamos además de tema. Pero en el caso del cuadro de los 33, Blanes justamente hace una representación ideal, ¿verdad?, de esa cruzada, de ese supuesto juramento. Si ustedes además analizan la ropa, por ejemplo, de los personajes, es una ropa, parece que estuviera recién sacada de la tintorería. Y no de haber cruzado en dos lanchones No, en la de noche. haber cruzado en Exactamente. 2 lanchones y haber estado 15 días en el delta del Paraná. Imagínense en las condiciones que llegó esa gente. Y en un escenario sumamente teatralizado, ¿no? O sea, uno mira una escena literalmente, donde además Blanes estudió, por ejemplo, desde la mayoría de los cuerpos y caras de los integrantes que él por lo menos tenía noticias que habían integrado esa cruzada, había averiguado con familiares de integrantes, la mayoría recordemos que estaba muerto, ¿no? Estábamos hablando de 1825 y el cuadro de Blanes empezó a hacerse 50 años después. 50 años Sin después. dudas. La Valleja Mucho murió en tiempo el año después. 1853. O sea, por ejemplo, después Blanes fue a la playa de la Graciada, se instaló en la estancia de Domingo Ordoñana, que era un estanciero catalán, que va a ser un personaje, entre paréntesis, importante después, como personaje de la Asociación Rural del Uruguay, ¿verdad?, etcétera. Él se instala en la estancia de Ordoñana 3 meses.
se instaló 3 meses. Y durante esos 3 meses estuvo estudiando la geografía del lugar, por ejemplo, la arena de la playa de la Graciada, la vegetación y la luz. Y estuvo estudiando el amanecer, porque como él tenía noticias de que los 33 habían llegado en la noche, claro, representar una escena nocturna era como medio lúgubre, etcétera. Había que hacer algo con la luz justamente representada en una zona que a La Valleja lo ilumina. Ahora, esa luz Blanes la representa porque estuvo 3 meses viendo por dónde salía la luz. Es decir, hace un estudio de la luz efectivamente, donde luego va a poner a los 33. O sea, Blanes literalmente creó un escenario. Maravilloso, por otra parte. Que es una creación maravillosa. Indudable. Además, como creación pictórica, él estudió y aplicó para este cuadro la proporción áurea. Ese aspecto que, bueno, yo desconozco de alguna forma, pero que los que saben indican que precisamente ese contexto de proporción áurea, claro, le da magnificencia a la obra y le da belleza, por supuesto. Esa proporción áurea que se encuentra en múltiples ejemplos de la naturaleza, que fue también tratado, nuestro cuerpo, a la memoria no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Por ejemplo, el famoso arquitecto suizo Le Corbusier también manejó la proporción áurea. Y bueno, indudablemente estar 3 programas el hombre de Vitruvio. Exactamente, que lo usamos como imagen el primer programa del trazo. Claro, pero ahí está el origen de la proporción áurea, ¿no? Exactamente. Y bueno, el maestro de los maestros, bueno, no es el Leonardo da Vinci, los griegos ya lo manejaban. Pero que Leonardo lo hizo en toda escala, ¿no? Claro. Ese hombre tan universal y universalista que fue él, justamente tiene hasta escritos respecto de ese tema, ¿no? Con respecto a lo que decías de por qué lo eligió hacer de día, ¿no? Bueno, fue 3 meses. Tengo por acá una anotación que creo que la voy a leer tal cual porque no quiero equivocarme. Que hay un principio conceptual a nivel pictórico que se llama verosimilitud, la noción que aplicó Blanes en el cuadro. En realidad adaptó y abordó con su criterio el hecho del desembarco, que fue de noche. Pero por algo lo hizo. Bueno, había utensilios, bueno, la ropa, como decís tú. Ahí yo recomiendo la lectura del libro de Gabriel Pelufo Linari, que en su historia de la pintura uruguaya, justamente, si mal no lo recuerdo, es el tomo 1, hace un análisis que además es bastante accesible en términos conceptuales de justamente todo esto, ¿no? O sea, es una buena referencia desde el punto de vista bibliográfico como para poder para los oyentes que quieran incursionar en alguna lectura de estas, es una lectura accesible. Yo estuve investigando bastante sobre el tema porque la verdad que me atrajo mucho, y antes de la pausa les decía que hubo una artista coloniense, una mujer, Josefa Palacios, que en el año 1854 hizo la primera versión del desembarco de los 33 de noche, nocturna. Si la googlean está. Es obviamente un ambiente más pesado, tiene menos detalle, ¿no? La pintura, pero tiene su gran valor, que fue la primera que salió la primera artista plástica que 1854, Josefa Palacios. Era más chico el cuadro. Más chico, y estaba pintado de noche. Monumental, verdaderamente. Este es monumental, y realmente, como dice Álvaro, uno se para medio cerca y como que uno se incorpora a la escena, ¿no? A ver, todas esas representaciones, además, estoy pensando en el otro cuadro que además está en diagonal con el de la Cruzada Libertadora en el museo, la revista de 1885, donde está el presidente Santos con su comitiva militar en la Plaza Independencia, es igual. O sea, me refiero a las dimensiones y además a esa sensación como que los caballos a uno se le vienen encima, ¿no? A ver, obviamente que el artista buscaba ese efecto justamente para involucrar también al espectador, ¿no? En definitiva, la gente quedó en 1878 cuando se inauguró la muestra cuando se inauguró el cuadro. Blanes vendió incluso bolsitas con la arena de la playa de la Graciada, ¿no? Exactamente, Era fue un la ejemplo de marketing. Cobraba. Sí, maravilloso. Qué ejemplo de marketing, ¿no? Exactamente, sí. Se vendía la bolsita de la playa de la Graciada. Les diría a la gente, esto lo pisó La Valleja. Y la gente viendo el cuadro decía, tengo la arena que pisaron los 33. Claro. Compro. ¿Qué? Una maravilla. Me venía a mi memoria
en las vueltas que la vida me permitió dar, que estuve en el año 96 dando una vueltita por Europa con el grupo de viaje de arquitectura. Usted era un niño en aquel momento. Un purrete. Un adolescente que casi, salió sin rumbo. Casi. Un botija. Era el más viejo del grupo de viaje, como se decía en le alguna digo, época. con eso le digo todo. En el Louvre hay muchos cuadros así monumentales como en tamaño, ¿no? Bueno, también en calidad. Como el de Blanes, que uno la verdad que lo abruma y a veces como que se mete uno en la pintura. Sí, claro. Eso es muy interesante. Quería dejar y nombrar un personaje que capaz que mucha gente se olvida de él, y era un vaquiano de la zona que le dio una gran mano a los cruzados. A los cruzados. Sí. Voy a nombrarlo para que la gente Andrés Cheveste era un vaquiano de la zona, porque yo tengo la data, o sea, leí obviamente, que cuando llegaron, que le habían prometido tener caballos a disposición, no estaban los caballos. Hubo ahí claro, no había celulares, no había mensaje de texto, claro, imagínese. No había WhatsApp. Falló la comunicación y no estaban los caballos, y sin caballos imposible. Entonces ahí cumplió un gran papel el vaquiano este. Bueno, pero el rol del vaquiano en general en ese tipo de movimientos era fundamental, porque el vaquiano justamente lo que tenía era el conocimiento del terreno, del lugar, era el que conocía. Bueno, se decía que Artigas era un gran vaquiano, ¿no? O sea, algunas historias dicen que Artigas, oliendo la tierra, ya sabía dónde estaba. No sé si era tan así, pero es probable. Era una metáfora de alguna manera, pero claro, era un profundo conocedor del campo. Exacto, es metafórica la imagen, pero nos habla justamente de ese conocimiento de esa geografía, que además, a ver, una geografía absolutamente salvaje, ¿no? Porque es cierto, había ciudades, había pueblos, pero pensemos en algo absolutamente nada que ver con lo que soy. Sin duda. Y bueno, y la presencia del vaquiano, el rol que tenía el vaquiano en ese tipo de expediciones, en ese tipo de digamos, de trabajos revolucionarios, por decirlo de alguna manera, era fundamental. Además del caballo como medio de transporte, se precisaba también de alguien que conociera el terreno, evidentemente. El famoso vaquiano. Y también otra figura que andaba ahí colaborando eran los famosos chasques. También. Que fue, según lo que leí, un chasque, ahora se me va el nombre, que le vino a avisar a Lavalleja que Rivera venía bajando un poco alejado de esa zona para encontrarse con él, y se dio lo que Álvaro dijo, el famoso abrazo del Monzón, claro, que de los compadres. No se sabe si se abrazaron o no, pero queda muy lindo. Pero decirlo, claro, ¿no? pero fue por lo menos un encuentro. El encuentro del Monzón, exactamente. Qué interesante además la relación entre Rivera y Oribe, y Lavalleja. Entre Rivera y Oribe también, porque además todos se conocían. Es decir, y se conocían desde adolescentes, fueron rivales siempre. Claro, la disputa del poder era fundamental en aquel momento. Estamos frente a la presencia de gente que aspiró a la presidencia, gente que aspiró a los máximos cargos. Bueno, esa ambición también personal, ¿no? De reivindicar, yo que sé, Lavalleja fue un hombre que siempre reivindicó esa idea de que, bueno, él como justamente el líder de la Cruzada Libertadora, defensor de la idea del federalismo y qué sé yo, de libertador, en definitiva, siempre reivindicó la presidencia, ¿no? Rivera fue más hábil políticamente y se la arrebató. Después Oribe, yo qué sé, Lavalleja, por ejemplo, al año de la presidencia de Rivera en 1830 le hace una revolución, por ejemplo, ¿no? El famoso levantamiento de los lavallejistas de 1831, que termina con la derrota de Lavalleja. Después, bueno, quedó aquello del triunvirato famoso de 1853, que fue un invento ahí después de la Guerra Grande, donde el triunvirato eran Lavalleja, Rivera y Venancio Flores, ¿no? Y se murieron los dos. Pero además se murieron los dos. O sea, murieron los dos al mismo tiempo. Se murió en el mismo año. Claro, se murió creo que fue Rivera primero, y a los 2 meses murió Lavalleja, un infarto tomando mate en la casa. Ay, ¿por qué me mira que yo estoy tomando tal mate? Vez, acá? tal vez con Ana. Mira el mate que estoy tomando. No, pero además claro, pero además la forma en que muere Lavalleja, ¿no? Muere de un infarto tomando mate. El tipo anduvo en 25 guerras y muere de un infarto en la casa. Claro. Es maravilloso. Los invito a la fiel audiencia a compartir, que me están llegando mensajes desde la Roca Paysandú. Nuestro amigo y oyente Sergio Babic dice:
Qué bueno. A caballo se hizo la patria, carajo. Textual lo que mandó. Saludos al equipo, abrazo desde la heroica tierra del general Leandro Gómez, otro personaje que Otro tenemos que hacer algún personaje día, impresionante, claro. un análisis de ¿Cómo no? el tema del sitio Paysandú y la heroica defensa de la ciudad por el querido Leandro Gómez. Exactamente. Los invito a lo siguiente, Alejo, vamos a compartir el saludo de Eduardo West, son las 19 horas 19 minutos ya, se va el programa, vamos al saludo de Eduardo, la pregunta, le contestamos y ya vamos cerrando esta segunda edición del Trazo. ¿Cómo no? Quiero felicitar a Germán por este nuevo emprendimiento, El Trazo, que sale por Radio Fénix. Van los mejores augurios para esta nueva etapa, este nuevo proyecto que promete muchísimo en lo que atañe a la cultura, un área temática que Germán maneja de manera muy completa, nos tiene acostumbrados hace años en su rocola del forjador, que también está presente en este nuevo emprendimiento, El Trazo, que deseo de corazón que sean muchísimos programas y de muy buena calidad como nos tiene acostumbrados el querido Germán. Un abrazo muy grande, aquí Eduardo del programa Motorcico. Aprovecho la oportunidad a saludar a todos los presentes en la mesa del Trazo en el programa de hoy y a consultarle al profesor de Historia Álvaro García por qué no hay una fecha específica de festejo de la independencia de la República Oriental del Uruguay como tal, teniendo en cuenta que la formación como Estado-Nación se corona con la famosa llamada Convención Preliminar de Paz. Tengo entendido que es así. Y sin embargo, toma mayor vigor fechas como el desembarco de los 33 o incluso el propio 25 de agosto, que tienen que ver con la incorporación de la provincia Banda Oriental a las Provincias Unidas de Río de la Plata, cosa que posteriormente no terminó siendo así, sino que somos un estado independiente del Brasil y de la Argentina. ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué reflexión hace el profesor de Historia Álvaro García al respecto? Si podría ser una fecha a sumar en el calendario de la Convención Preliminar de Paz, de que se habla además de esto en los centros educativos, principalmente en las escuelas, en primaria. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Me puedo ir? Sí. No, si le va a contestar en Sí, le voy a relación contestar. a la duración de la pregunta, Sí. estamos hasta las 10 de la noche. No, voy a contestar Conteste, lo más sintéticamente posible. exacto. Bueno, primero, las fechas patrias son construcciones historiográficas. Es decir, en realidad son una construcción y me animo a decir hasta una disputa. Y en este país específicamente fueron puntualmente una disputa político-partidaria. Es decir, siempre se discutió eso de figuras, ¿no? De hecho, lo que acabamos de hablar acerca de los 33 orientales, Artigas, o sea, qué personajes eran los que, digamos, unían a los uruguayos y no los separaban. Ustedes piensen que en el siglo XIX, blancos y colorados resolvían sus problemas a los balazos. Este país se construyó a caballo, pero también a sable, ¿no? En el año 1923... en el Parlamento hubo una discusión fuerte acerca de cuál era nuestra fecha. Y por supuesto no se pusieron de acuerdo. El Partido Nacional defendía la idea de que nuestra fecha de independencia era justamente el 25 de agosto de 1825, porque allí los orientales dijimos que éramos independientes de todo poder del universo, del Imperio del Brasil, de Portugal, de Algarbes y de todo poder del universo. Y los colorados, claro, acá reivindican la figura de Lavalleja, que en aquel momento además era el gobernador provisorio del gobierno de la Florida. Y los colorados reivindican el 18 de julio de 1830. ¿Por qué? Porque decían que ahí fue la creación del Estado Oriental y además Rivera el primer presidente.
fundador Rivera de la divisa colorada. ¿Qué se hizo en el Uruguay? Se dejaron las 2 fechas. O sea, decisión salomónica, dejamos las 2 fechas y ya está. ¿Podemos festejar la Convención Preliminar de Paz, que fue el 4 de octubre de 1828? Y como poder podemos. Porque en realidad lo que hay que hacer simplemente es fijar en el calendario un día feriado y listo. Después veremos si es laborable o no laborable, pero... Y después ameritará el análisis historiográfico. ¿Por qué la Convención Preliminar de Paz? Y bueno, los ingleses deciden la famosa creación del Estado tapón entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata para que haya paz en la región, volvemos otra vez a la región, los ingleses puedan comercializar tranquilos y el puerto de Montevideo sea un lugar de entrada y salida tranquila. Para sus mercaderías, recordemos que Inglaterra ya estaba desarrollando la industria, ¿no? Ahí está la famosa frase de Lord Ponsonby cuando le escribe a Canning diciéndole, con esto tenemos la llave de América del Sur. Y después podemos también hablar del 5 de abril de 1813. Yo se las complico. La está complicando. El 5 de abril de 1813, el Congreso de Abril, Artigas, instrucciones del año 13, artículo 1, nos declaramos independientes de España, de la familia de los Borbones y de todo poder invasor. ¿Esa no habrá sido nuestra primera independencia? Sin duda, puede haberlo sido, sí, también. En el 2005 el último que planteó este debate fue Julio María Sanguinetti, en aquel momento senador. No le llevaron el apunte. Y quedó todo igual. En definitiva, prácticamente no había manera de que le llevaran el apunte, porque había divergencias en el Parlamento. Digamos. Exacto, también. O sea, a ver, en definitiva las fechas son construcciones, en definitiva hay que hablar de procesos. El 19 de abril es parte de ese proceso independentista, que hay que analizarlo además en función del contexto, hay que analizarlo tomando en cuenta la región, hay que analizarlo tomando en cuenta los vaivenes económicos y los intereses económicos, y también, ¿por qué no?, las rivalidades políticas. Y eso después, entrado ya el siglo XIX, empezado el tema institucional, creadas las divisas, obviamente, creadas las divisas además por los jefes militares de aquella época. Rivera creó la divisa colorada en 1836 y en la misma batalla de Carpintería de ese año, Manuel Oribe, segundo jefe de la Cruzada Libertadora, crea la divisa blanca. Y bueno, la disputa ideológica, digamos, política, estaba al alcance de la mano. Signó todo ese tiempo. Bueno, se nos fue el programa. No sé si tiene un segundito. Con respecto a los feriados, hasta avanzado el siglo XX, era feriado, por ejemplo, el 25 de mayo. Exacto. Y era feriado también el 14 de julio. Exacto. Con respecto a la toma de la Bastilla. Toma de la Bastilla, sí. Por algo lo invitamos, ¿no? Muchas Antonio gracias. Dandy de la Ciudad Vieja. Eres certero con los comentarios. No, pero a ver, eso prueba de que además la fecha en los calendarios se decretan. Claro. Por determinadas necesidades ideológicas. ¿Por qué la toma de la Bastilla fue un feriado? Y bueno, porque en aquel momento disputas con la iglesia, etcétera. Exactamente. ¿No? O sea, estamos hablando de los años 20, ¿no? Exactamente. Disputas con la iglesia, proceso de separación iglesia-estado, etcétera. La Revolución Francesa fue como el gran acontecimiento que digamos, que nos marcó a todos. Que marcó desde el punto de vista republicano incluso. Y bueno, y respecto del 25 de mayo, bueno, la Junta de Mayo en Buenos Aires. Y exacto. Nosotros, los uruguayos, ya a esta altura uruguayos, lo festejábamos, era feriado el 25 de mayo. La Junta de Mayo de 1810 que da inicio al proceso independentista, que dicho sea paso Montevideo además no reconoce, ¿no? Bueno, creo que este programa que se está terminando ha aportado a la... Ojalá que sí. Una breve reseña. Ojalá que haya aportado a lo que empezamos diciendo al principio, ¿no? Por lo menos a que la gente empiece a conocer más, a que se incluya dentro de la agenda, ¿no? A ver, nosotros capaz somos medios ambiciosos en nuestros propósitos, pero que se incluya dentro de la agenda el tema de la independencia y la verdad yo celebro personalmente, Germán, realmente lo digo, que haya este tipo de espacios en los medios de comunicación donde se promueva no solamente la difusión, sino también el intercambio, el debate, para que la gente pueda, en definitiva, entender un poco más de cuál fue nuestro origen. Bueno, Antonio, muchas gracias por estar. Por favor, Álvaro, encantado. gracias por venir. Gracias, Alejo, en consola. Esta radio que se caracteriza por programas en vivo, ahora sigue con los compañeros del equipo de Por Salud, a continuación nuestra.
nos vamos despidiendo. Hasta el próximo martes y recuerden, cada idea comienza con un trazo. Nos reencontramos el próximo martes. Chau, chau. Hay junio vienen cruzando las aguas del Uruguay, en la oscura madrugada rumbo al húmedo arenal. Es un puñado de patriotas dispuestos todo a entregar por liberar del imperio a la provincia oriental. Lo comanda Juan Antonio, de su estirpe pocos hay. El coraje fue un ejemplo, muerte, si no hay libertad, no será más cisplatina nuestra provincia oriental. La boca del Paraná se abrió al río Uruguay en pleno para soltar los lanchones y ayuda con el silencio. La niebla tendió su manto pa' que no advierta el imperio. Acercarte a mí como un retrato fiel. Nos reencontramos el próximo martes con El Trazo, dibujando historias, conectando almas. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM.